Antes de que la política se disfrazara de virtud, hubo un hombre que se atrevió a llamarla por su nombre. No escribió para los templos, sino para los tronos. No predicó redención, sino inteligencia. Su obra fue temida, censurada, malinterpretada, pero nunca ignorada. Esta es la historia de Maquiavelo, el hombre que describió el poder sin anestesia. Si esta historia te hace pensar, deja tu like, comparte y comenta. ¿Fue Maquiavelo un genio o un peligro? Florecía la ciudad como una antorcha brillante entre los mármoles de la Toscana. Florencia, madre de artistas, mecenas, traidores y santos, albergaba en sus venas el pulso frenético del Renacimiento. Era el año de 1469, y mientras en los talleres se esculpían dioses paganos y en las iglesias se encendían letanías eternas, nacía un niño que no suplicaría a los cielos ni rogaría por la gracia. Su nombre era Nicolás Maquiavelo, y su destino no era elevar el alma, era desnudarla. En las calles de Florencia, la belleza convivía con la sospecha. Las cúpulas doradas ocultaban pasadizos de conspiración. En una esquina, un monje condenaba el pecado con fuego. En otra, un comerciante compraba indulgencias con oro. Maquiavelo creció entre ambas visiones, el sermón y la estrategia, el ideal y el interés. No le fueron ajenos ni los textos sagrados ni los autores clásicos, pero fue en estos últimos, en Tácito, en Livio, en Cicerón, donde encontró algo más que normas, encontró preguntas. Su infancia no fue la de un príncipe, sino la de un observador. Miraba a los hombres como piezas móviles de un juego más grande. Entendía que el poder no era simplemente un regalo divino, sino una construcción humana frágil, ambiciosa y a veces sangrienta. Así como un escultor descubre la forma dentro del mármol, Maquiavelo aprendía a descubrir la verdad dentro de la apariencia. Florencia le ofrecía el laboratorio perfecto. Era una república en tensión constante, donde la palabra libertad se pronunciaba con pasión y se traicionaba con frecuencia. La ciudad giraba entre la gloria del arte y el colapso de la ética. Y en ese caos, Nicolás aprendió que los templos pueden colapsar, pero las voluntades fuertes permanecen. Comprendió que, aunque muchos invoquen a Dios, pocos gobiernan con justicia, y que incluso la fe podía ser útil si se sabía cómo usarla. Mientras otros soñaban con mundos ideales, Maquiavelo observaba el mundo real crudo, impredecible, contradictorio. Muy joven ingresó al servicio de la Segunda Cancillería de la República Florentina, no como guerrero ni como noble, sino como escribano, emisario, diplomático. Viajó por cortes extranjeras, se sentó frente a reyes, habló con obispos, escuchó mentiras que se anunciaban como promesas y pactos que se sellaban con sonrisas vacías. Aprendió que la política no es arte de bondad, sino ciencia del movimiento humano. Fue testigo del ascenso y caída de líderes que confundieron la moral con la eficacia. Vio a César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, maniobrar con astucia, aplastar rivales, inspirar terror. Lo vio triunfar no por ser justo, sino por ser temido, y comprendió algo esencial, que en el campo de la política, la virtud sin fuerza es solo un adorno, y el bien sin poder es un canto apagado en el viento. Maquiavelo no celebraba la maldad, pero tampoco la negaba. Sabía que el bien absoluto rara vez sobrevive en manos humanas. En cambio, entendía que el gobernante debía aprender a actuar según las circunstancias, no según los ideales. Que debía saber cuándo engañar, cuándo retroceder, cuándo castigar, porque un pueblo puede perdonar la crueldad, pero no la debilidad. Durante más de una década, Maquiavelo sirvió a la República con precisión quirúrgica. Redactó informes, negoció con ciudades enemigas, tejió redes de inteligencia. Fue uno de los pocos que vio
desde dentro, la maquinaria real del poder. Mientras otros se perdían en la retórica, él prestaba atención a los hechos. Sabía que las palabras pueden brillar como oro, pero que las acciones deciden los destinos de los pueblos. Sin embargo, la república que amaba era frágil, dividida por intereses, presionada por ejércitos extranjeros, debilitada por su fe en la buena voluntad. Y cuando los Médici regresaron al poder, expulsando a los republicanos, Maquiavelo fue acusado de conspiración, encarcelado y torturado. Aquellos por quienes había trabajado lo abandonaron. La ciudad que lo había educado lo repudió. Pero en lugar de clamar venganza, eligió algo más poderoso: el análisis. En su exilio forzoso, comprendió que lo que el mundo necesitaba no era más fantasía moral, sino una explicación honesta del poder, una guía para gobernantes reales en un mundo real. Así comenzó a gestarse la obra que lo inmortalizaría, no como santo ni como maestro, sino como el único que se atrevió a escribir lo que todos los poderosos pensaban, pero ninguno decía. No todos los que miran, ven, no todos los que oyen, comprenden. Pero Maquiavelo tenía la mirada de quien no se conforma con las fachadas. Veía los gestos ocultos tras los protocolos, los silencios más elocuentes que los discursos, las manos que firmaban tratados con tinta y con sangre. Durante sus años como diplomático de la República Florentina, fue enviado a las cortes más turbulentas de Europa. Se sentó frente a reyes en Francia, observó a papas en Roma y presenció el juego sucio de la política en su forma más cruda. En cada rostro distinguía la máscara, en cada sonrisa detectaba la amenaza. Y así comprendió que la política no es un escenario para los virtuosos, sino una selva para los astutos. Una figura marcaría su pensamiento para siempre: César Borgia, hijo ilegítimo de un papa, príncipe sin piedad, político sin escrúpulos. Su ascenso fue meteórico, sus métodos brutales, su caída trágica, pero a ojos de Maquiavelo, Borgia representaba el modelo de eficacia. Tomó lo que era suyo, no pidió permiso, y aplicó la violencia cuando fue necesaria. No buscaba ser amado, sino obedecido. No pedía perdón, sino poder. Y Maquiavelo, lejos de glorificarlo, lo analizó con precisión, como se estudia a un animal poderoso que ha aprendido a sobrevivir. En cartas escritas a amigos y colegas, Maquiavelo dejaba entrever su desilusión ante la ingenuidad de muchos líderes italianos, gobernantes que creían en alianzas eternas, en promesas diplomáticas, en misericordias que nunca llegaban. Él, en cambio, ya había aprendido que el poder real no se delega ni se comparte, se toma y se protege, que las buenas intenciones pueden adornar discursos, pero nunca salvan repúblicas. Fue durante estos años que empezó a delinear una idea radical. La política tiene sus propias leyes, distintas a las de la moral, y quien pretenda gobernar aplicando solo la ética, acabará derrotado por quienes aplican la estrategia. Mientras la mayoría construía castillos de ilusión, Maquiavelo edificaba un mapa de la realidad, uno en el que los hombres no eran ni ángeles ni demonios, sino criaturas de deseo, miedo e interés. Y el gobernante que no comprendiera esa naturaleza estaba condenado no al infierno, sino al fracaso. En 1512, la historia se torció. Las tropas extranjeras entraron en Florencia y los Médici regresaron al poder, derrocando la frágil república que Maquiavelo había servido con inteligencia y entrega. Los nuevos gobernantes, desconfiados y sedientos de revancha, vieron en él a un enemigo. Fue acusado de conspiración, arrestado, golpeado, humillado. El cuerpo que había recorrido Europa en nombre de la paz, ahora yacía en una celda, desangrado por la ingratitud.
La caída fue más que política, fue personal. Maquiavelo, que tanto había ofrecido, se encontró solo. Ningún príncipe intercedió, ningún aliado habló. La República lo había olvidado y el nuevo régimen lo repudiaba. Salió de la prisión con el alma más rota que el cuerpo y se exilió en su pequeña propiedad de San Casiano, lejos del bullicio, lejos del poder, pero no lejos del pensamiento. Fue allí, entre olivares y silencio, donde se gestó su gran obra. Durante el día, trabajaba la tierra como un campesino, pero al llegar la noche, se lavaba, se vestía con ropas formales, entraba a su estudio, encendía la lámpara y hablaba con los muertos. Así lo escribía en sus cartas. Conversaba con Cicerón, discutía con Tito Livio, meditaba con los emperadores caídos. No necesitaba un cargo para seguir sirviendo a la política. Necesitaba tan solo papel, tinta y claridad. Y entonces, en esa soledad impuesta, comenzó a escribir El Príncipe. No era un manifiesto, no era una súplica, era un mapa, un tratado sobre cómo ejercer el poder como realmente es, no como quisiéramos que fuese. Despojado de religiosidad, libre de ilusiones. Era un libro escrito para aquellos que deseaban gobernar sin perder la cabeza ni el trono. Cada página era una herida abierta. No ofrecía consuelo, no predicaba ideales, ofrecía realidad. Y por eso sería tan odiado como necesario, porque decía lo que todos sospechaban. Pero nadie se atrevía a afirmar que el gobernante debe ser a veces un zorro, otras veces un león, que el miedo es más confiable que el amor, que las apariencias importan más que la verdad, y que el fin, aunque no justifique todos los medios, a veces los exige. Maquiavelo no escribió para el aplauso, escribió porque no podía callar, y desde su exilio lanzó al mundo la semilla de un pensamiento que no buscaba consagración, sino comprensión, porque entendía como pocos lo han hecho que los imperios no caen por maldad, caen por ignorancia. La tierra de San Casiano era seca, silenciosa, sincera. Allí, alejado de las intrigas y de las plazas, Maquiavelo se transformó de diplomático en campesino, de figura pública en sombra olvidada. Pero no era el olvido lo que le pesaba, era la conciencia de que había visto demasiado para volver atrás. Su cuerpo estaba en el campo, pero su mente seguía caminando por salones de mármol, por escaleras de poder, por pasillos donde la verdad siempre se ocultaba tras una cortina de intereses. Durante el día, araba con las manos desnudas. Durante la noche, vestía la toga invisible del filósofo. Encendía una vela. Se sentaba a la mesa y abría los libros antiguos, como quien abre una herida familiar. Allí estaban sus interlocutores: Livio, Tácito, Jenofonte. Ellos hablaban de imperios caídos, de tiranos prudentes, de repúblicas traicionadas. Y él respondía con tinta moderna, con ojos del siglo XVI, pero con preguntas eternas. Fue en ese aislamiento fértil donde empezó a escribir El Príncipe. No fue concebido como venganza, ni como provocación. Fue un acto de claridad, una necesidad de decir lo que nadie se atrevía a declarar en voz alta, que el poder no es limpio, ni justo, ni celestial, es humano, y por lo tanto, imperfecto. Maquiavelo entendía que el mayor enemigo del buen gobierno no era la maldad, sino la ingenuidad, y que quien pretenda gobernar sin mancharse las manos acabará ahogado en su propia pureza. Mientras el mundo exterior lo ignoraba, Maquiavelo moldeaba un texto que cruzaría siglos. Escribía con furia serena, con lógica quirúrgica, con una extraña mezcla de decepción y esperanza, porque en el fondo no había renunciado a su amor por Italia. Deseaba que su tierra dejara de ser un peón en manos extranjeras. Quería un líder fuerte, astuto,
valiente, y por eso dedicó el libro a Lorenzo de Médici, esperando que alguna chispa encendiera la acción. Pero no lo hacía por ambición, lo hacía por convicción. Su exilio no le había arrebatado, la razón se la había afilado. El príncipe no comienza con una plegaria, no invoca a Dios, no ofrece esperanza. Desde sus primeras líneas, sacude. Es un tratado breve, directo, quirúrgico. Habla al gobernante como un médico habla a un paciente moribundo. Sin adornos, sin ilusiones, sin rodeos. Y lo que propone no es fácil de aceptar, porque no describe cómo deberían ser los hombres, describe cómo son. Maquiavelo parte de una verdad dolorosa. Los seres humanos son inconstantes, ingratos, egoístas, fácilmente manipulables. Quieren ser protegidos, pero odian obedecer. Aman la libertad, pero temen la responsabilidad. Por eso, el príncipe, el gobernante, debe aprender a parecer virtuoso sin serlo necesariamente. Debe dominar el arte del engaño, no por perversidad, sino por necesidad. Afirma que es mejor ser temido que amado. Si no se puede ser ambas cosas, que el gobernante debe aprender a ser zorro para detectar trampas y león para espantar lobos, que debe actuar según las circunstancias, no según ideales abstractos, y que, si bien la religión es útil, lo es más como herramienta de control social que como guía moral real. Estas ideas, tan transparentes, tan crudas, tan reales, fueron recibidas como puñaladas. La Iglesia se escandalizó. Los moralistas lo calificaron de cínico, los ignorantes de demonio, pero los poderosos lo leyeron en silencio. Algunos copiaron sus métodos, otros lo condenaron de palabra mientras lo aplicaban en privado, porque sabían que detrás del escándalo había sabiduría. El príncipe no fue un libro para las masas, fue una advertencia para los tronos, un espejo cruel donde los líderes podían verse sin maquillaje, un mapa para gobernar el mundo no como debería ser, sino como verdaderamente era. Y eso, precisamente eso, fue lo que lo convirtió en inmortal. Con esa obra, Maquiavelo no pedía aprobación, pedía atención. No quería ser aclamado, quería ser entendido, porque sabía que los pueblos podían sobrevivir a la injusticia, pero no a la ignorancia del poder. Ninguna obra escrita con honestidad radical ha sido jamás recibida con tranquilidad. Y El Príncipe no fue la excepción. Apenas comenzó a circular, los ecos de su pensamiento atravesaron los muros de conventos, los despachos de embajadores, los escritorios de cardenales, los salones donde el poder se disfrazaba de virtud. Fue un terremoto en el alma política de Europa, no porque propusiera el mal, sino porque desnudaba su funcionamiento. Las críticas no tardaron en llegar. Se lo acusó de herético, de cínico, de amoral. Se dijo que había escrito un manual para tiranos, un evangelio de la mentira, una traición a los valores cristianos. Pero pocos se detuvieron a entender que Maquiavelo no estaba prescribiendo, sino describiendo. No decía cómo debían actuar los hombres, decía cómo actuaban realmente. Quienes lo leían con atención comprendían que su intención no era justificar la crueldad, sino mostrar que, en ciertos contextos, evitarla significaba perder el Estado. Para Maquiavelo, la política no era una extensión de la ética, era una disciplina propia, con reglas propias, nacidas no en los cielos, sino en las plazas, en los campos de batalla, en los consejos secretos, donde se decide el destino de miles. El príncipe era un espejo, y como todo espejo, incomodaba, reflejaba las verdaderas motivaciones del poder, los mecanismos ocultos bajo los discursos nobles, las concesiones necesarias para que un gobernante no fuera devorado por sus enemigos. Porque en política,
decía Maquiavelo. Quien desea ser siempre bueno entre tantos que no lo son, termina por perderse. La bondad absoluta, aplicada sin prudencia, era a sus ojos una forma de irresponsabilidad. Y sin embargo, la obra se convirtió en leyenda. Fue copiada, traducida, prohibida, susurrada. Muchos de los que la atacaban públicamente la consultaban en privado. Algunos la escondían bajo el almohadón de su trono. Otros enviaban a sus consejeros a estudiarla como si se tratara de un grimorio oscuro, porque, aunque el príncipe no ofrecía consuelo, ofrecía poder, y eso, en el fondo, era más valioso que cualquier oración. Maquiavelo había escrito lo que todos pensaban, y nadie se atrevía a decir, y por eso se convirtió en el autor más odiado y más leído. Pero mientras su obra viajaba de mano en mano, de palacio en palacio, Maquiavelo seguía viviendo en el olvido. No recibió reconocimiento, ni honores, ni reintegración alguna. Los Médici, a quienes había dedicado su tratado con la esperanza de ser útil a su patria, no lo llamaron. La República no volvió. Su nombre era temido, su presencia incómoda, su pensamiento demasiado afilado para quienes gobernaban con la máscara del decoro. Murió en 1527, en la misma Florencia que lo había visto nacer. Sin fortuna, sin cargos, sin estatuas, sin templo alguno que honrara su legado. Fue enterrado sin ceremonia, como si la ciudad quisiera silenciar no solo su cuerpo, sino su voz. Pero no sabían que las ideas no se entierran con tierra, germinan, esperan, resisten, porque El Príncipe ya no era solo un libro. Era una semilla de pensamiento sembrada en el corazón del poder. Una advertencia, un mapa, una guía para tiempos de incertidumbre. Y aunque Maquiavelo nunca vio la gloria en vida, sus palabras cruzaron los siglos con una fuerza silenciosa, apareciendo cuando los imperios tambaleaban y los gobernantes se enfrentaban a decisiones imposibles. Napoleón más tarde llevaría su obra en campaña. Revolucionarios la estudiarían en las sombras. Dictadores la malinterpretarían. Filósofos la discutirían sin descanso, pero todos, de una forma u otra, caminarían por los senderos que Maquiavelo había trazado. Porque donde hay poder, hay miedo. Y donde hay miedo, la voz de Maquiavelo vuelve a oírse. Fue ignorado en vida, pero comprendido después. No tuvo altar, pero tuvo lectores. No tuvo escudo, pero tuvo verdad. Y a veces, eso basta para ser eterno. El cuerpo de Maquiavelo descansaba bajo la piedra de una tumba modesta, pero su pensamiento no descansaba en absoluto. Como un río subterráneo, su obra se filtró en las fisuras del poder. Serpenteó por las bibliotecas prohibidas, cruzó fronteras, resucitó en guerras, revoluciones, consejos secretos. Su voz, aquella que fue ignorada en los pasillos florentinos, comenzó a resonar en las decisiones de imperios que él jamás había pisado. Europa ardía. El orden medieval se resquebrajaba. La iglesia tambaleaba. Las monarquías absolutas tejían redes de oro y sangre. En ese mundo incierto, el príncipe se convirtió en una brújula para quienes no buscaban salvar su alma, sino conservar su trono. No había religión en esas páginas, pero sí dirección. No había mandamientos, pero sí advertencias. Era un libro incómodo, demasiado útil para rechazarlo, demasiado sincero para admitirlo abiertamente. En Francia, en Inglaterra, en España, se hablaba de Maquiavelo con temor y fascinación. Su apellido ya no era solo un nombre, era un adjetivo. Maquiavélico se volvió sinónimo de astucia fría, de manipulación calculada, de poder sin escrúpulos. Y sin embargo, el verdadero Nicolás Maquiavelo era más complejo que esa caricatura. No celebraba la crueldad, la comprendía. No incitaba al mal, lo explicaba. No destruía la moral,
la ponía en su lugar adecuado. Él había visto que los discursos sobre virtud rara vez frenaban la codicia, que los pueblos aman a los que les prometen libertad, pero obedecen a los que les ofrecen orden, que los grandes imperios no se construyen con buenos deseos, sino con decisiones duras, muchas veces solitarias. Y por eso, su pensamiento nunca desapareció, se ocultó, como un consejo peligroso guardado en el fondo de un cajón. Los siglos lo convirtieron en un espectro constante. Estuvo presente en las estrategias de Luis XIV, en las maniobras de Richelieu, en los planes de Bismarck. Más tarde, en el siglo XX, sería citado por revolucionarios y temido por liberales. Su legado era tan ambiguo como real. Nadie quería ser asociado abiertamente con él, pero todos usaban su mirada. Y así, el hombre ignorado en vida se convirtió en consejero silencioso de quienes realmente dirigían el mundo. 5 siglos después, su nombre aún incomoda, aún divide, aún provoca debates encendidos en aulas universitarias, en libros de teoría política, en conversaciones privadas entre líderes, porque Maquiavelo no propuso un sistema, desveló un mecanismo. No defendió un régimen, explicó la lógica que lo sostiene. Y eso, justamente eso, es lo que lo ha vuelto eterno. Mientras otros pensadores fueron superados por los siglos, Maquiavelo se mantuvo vigente. Porque el poder no ha cambiado. Los tronos ya no tienen coronas, pero siguen requiriendo decisiones difíciles. Las repúblicas sustituyeron a los imperios, pero aún necesitan líderes que sepan cuándo mostrarse blandos y cuándo actuar con firmeza. En la era moderna, muchos han intentado encasillar a Maquiavelo como cínico, como genio, como precursor del totalitarismo, como defensor del realismo político. Pero ninguna etiqueta le hace justicia, porque él no fue ni un maestro de la maldad, ni un apóstol del desorden. Fue, más bien, un testigo lúcido, un escritor que se atrevió a mirar sin filtros, que prefirió ser odiado por decir la verdad antes que aclamado por repetir ilusiones. No hay gobernante demócrata, rey, revolucionario o tecnócrata que no se beneficie de leerlo, porque su lección no está en la crueldad, sino en la claridad, en saber que la política no es para los ingenuos, que el liderazgo requiere coraje y que todo ideal, si no entiende su contexto, puede convertirse en ruina. Por eso, Nicolás Maquiavelo no es una figura del pasado, es una advertencia constante, una conciencia incómoda, una voz que, en medio del ruido de las promesas, susurra algo más sincero. Gobierna no como sueñas, sino como exige el mundo que pisas. Y mientras haya poder, habrá miedo. Mientras haya miedo, habrá estrategia. Y mientras haya estrategia, la sombra de Maquiavelo no dejará de caminar entre nosotros. Nicolás Maquiavelo no buscó ser amado, ni temido. Buscó ser comprendido. Su pluma no defendía la tiranía, sino la lucidez. Su mirada no justificaba la crueldad, sino que advertía su lógica. Fue testigo de un mundo que prefería las apariencias a la verdad, y por eso eligió decirla sin adornos. Su legado no es una receta de poder, sino un espejo que aún hoy nos devuelve la pregunta más incómoda: ¿estás dispuesto a gobernar sabiendo lo que eso realmente exige? Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like y comparte el video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿fue Maquiavelo un genio, un peligro o ambos a la vez?